Él es nuestro sanador. Y vamos a ver algo en el capítulo 5 de Santiago. Se va a ir un poco clarificando todo esto. Santiago 5, los versículos 14 y 15. Allí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando la iglesia, mi hermano. Hay quien dice, esto ya son los extremistas que se caen por el otro lado. Hay quien dice que en la iglesia de Jesucristo no puede haber ningún enfermo. Son extremistas. Porque si hay algún enfermo en la iglesia de Jesucristo es porque es una persona falta de fe y que no tiene fe. Porque la iglesia de Jesucristo, mira, eso es cierto en un sentido, pero la enfermedad puede caer sobre la iglesia de Cristo. Porque Satanás no para quieto, intenta poner enfermedad tanto en los de fuera como en la iglesia de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios que nadie en la iglesia esté enfermo. Claro que una persona en la iglesia puede caer enferma en un momento determinado. Por eso Santiago dice aquí, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Con lo cual ya da por sentado que en la iglesia puede haber algún enfermo. Pablo en la epístola a los Gálatas le dice, ¿sabéis que al principio os prediqué el evangelio a causa de una enfermedad del cuerpo? Eso dice el apóstol Pablo. ¿Te imaginas al apóstol Pablo enfermo? Pues sí, estuvo enfermo. Y parece ser que tuvo que parar en Galacia y debido a esa enfermedad tuvo la oportunidad de predicarles el evangelio. Yo no creo que Pablo continuase enfermo para siempre. Yo creo con toda seguridad que esa enfermedad salió de su cuerpo, seguro. Él también menciona, dejé a Trófimo enfermo en Mileto, ¿vale? Lo dejaste enfermo, y dice, pero no, Pablo, que tantas sanidades Dios hizo por medio de sus manos, y a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto, ¿por qué? No pudo sanarle. No sabemos, a veces hay distintas formas de adquirir la sanidad, todas no son instantáneas, no sabemos muy bien por qué esa enfermedad cayó sobre Pablo o cayó sobre esta otra persona. Yo creo con toda seguridad que esa persona terminó sanándose. Como puede caer una enfermedad sobre cualquiera en la iglesia, pero esa persona tiene la seguridad, el derecho, no sé cómo decirlo, de ser sano de esa enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago. Bien, sí, algunos estamos enfermos. Yo he estado enfermo con una enfermedad seria, Cris también, Ana Belén también. No sé si me olvido de alguno de vosotros. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, debe ser la voluntad de Dios que estemos enfermos, Él sea la gloria. Sí, no sé qué clase de gloria le puede traer a Dios el hecho de que yo esté enfermo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Tenemos por aquí aceite. El aceite, según la Escritura, es un tipo del Espíritu Santo. Pero si no hay aceite, también se puede orar, ¿eh? Tampoco no sé lo que pasa. Mira, me trajo una hermana una botellita de aceite para que no nos falte. A mí me gusta ungir con aceite, es un tipo del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él. Quiere decirle, aquí nos está enseñando ya que no tenemos por qué resignarnos a esa enfermedad. No. Orad por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, como no puede ser de otra manera, es el nombre sobre todo nombre. Y la oración de fe, dice el apóstol, salvará al enfermo. Aquí esta palabra salvará no cuadra bien. Mira, esta palabra salvará, o sanará, o salud, en el griego es la misma palabra, es sozo. Y se utiliza indistintamente para sanidad y para salvación. Aquí hubiese cuadrado mucho mejor una traducción que dijera la oración de fe sanará al enfermo, y algunas traducciones así lo contemplan. Pero aquí dice salvará. La oración de fe sanará al enfermo. Estamos hablando de sanidad, mi hermano, por medio de la oración de fe, en el nombre del Señor. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Bien, muy bien. La voluntad de Dios es sanar. Si no fuese la voluntad de Dios nuestro Señor sanar, no habría esta información en la Biblia. Diría claramente, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dé gracias a Dios,
porque eso viene de parte de Dios, algo querrá enseñarte el Señor por medio de esa sanidad, llévalo con resignación y da gracias a Dios. Esto no lo dice la Escritura en ninguna parte, esto lo dice la teología rancia y antigua, que como en medio de ellos no experimentan la gloria y el poder de Dios para sanidad, inventan historias. ¿Será la voluntad de Dios? No, la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si hay alguno enfermo, que se llame a los ancianos de la iglesia. Aquí el apóstol Santiago está dando por sentado, yo estoy seguro, que los ancianos de la iglesia son personas de fe. Porque yo conozco ancianos de iglesia a los que nunca iría a pedir oración por una enfermedad. No voy a pedir perdón por eso, mi hermano, te lo aseguro. Ahora, porque son gente que no tiene fe, lo conozco de primera mano. Ahora, el apóstol aquí cuenta con que son ancianos conforme al Señor y ancianos que tienen fe. Busca a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Bien, la voluntad de Dios es sanar. Yo soy Jehová, tu sanador. Mira, en el capítulo 8 de Mateo, los versículos 2 y 3, allí habla de un leproso que vino a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes leer eso allí. Este hombre no tenía ninguna idea, no tenía ninguna duda de que Jesús podía limpiarle de su lepra, podía sanarle. Creía que podía, pero no estaba muy seguro si quería. Por eso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tú la sabes también como yo. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Hermano mío, ese quiero es definitivo para todos los siglos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú tienes cualquier tipo de enfermedad y tú le dices al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme, la respuesta ya está escrita. Quiero, sé limpio. El Señor quiere sanarte. Mira, Jesús dijo que Él había venido al mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Tú sí que has leído eso. Si el Señor sanaba a los enfermos, eso quiere decir que la voluntad del que le envió debía ser sanar a los enfermos. Si no, no los hubiese sanado. No hay duda en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que su pueblo sea sano. Porque mira, hermano mío, en el sacrificio de Cristo en la cruz, dice ahí en Isaías 53, Él no solamente llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, sino que llevó también todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. ¿Por qué tienes tú que cargar con tus pecados? Como decía bien Daniel, si Él ya los llevó. Él decía, nadie puede acusarme a mí de pecado. No es un soberbio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios es el que justifica, ¿quién te va a acusar? Si Cristo se lo llevó todo. Si yo hablase de mí mismo, no podría ni abrir la boca. Pero estamos hablando de que Cristo, nuestro Señor, se llevó todos nuestros pecados. Tú no tienes por qué cargar con tus pecados. Allí en la epístola de Hebreos, dice el Señor, como consecuencia del sacrificio que el Señor hizo en favor nuestro, el Señor dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. Hebreos 8 y 10, lo lees tranquilamente en casa, está escrito allí. Si el Señor dice que nunca más se acordará de tus pecados y de tus transgresiones por el hecho de que Cristo se los llevó todos, ¿qué haces tú acordándote? Él se llevó todos nuestros pecados, pero hay algo más. Él se llevó también todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Hermano mío, la sanidad es parte del Evangelio de Jesucristo. Hay por ahí algunas denominaciones que se llaman del Evangelio completo. Está bien eso. El Evangelio completo incluye la sanidad, porque Cristo en la cruz no solamente pagó por tus pecados, pagó por tu salud también. Con lo cual tú tienes derecho a estar limpio de pecado, y lo estás, y tienes derecho a estar limpio de enfermedad. Pero el diablo no para quieto, mi hermano. El diablo no para quieto. Dice Mateo 12:15 y Mateo 8:16, por si queréis tomar estas citas y leerlas más detenidamente.
Mateo 12:15, Mateo 8:16, allí se nos dice que Jesús sanaba a todos. Eso lo vas a encontrar por todos los evangelios. No hacía diferencia entre las personas, unos sí, otros no. A ti te sano, pero a ti no, porque es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. Eso no se encuentra en ningún sitio. Jesús sanaba a todos. Al caer la noche le trajeron los enfermos, él con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. Y se repite una y otra vez en los evangelios, Jesús sanaba a todos. Dice, lo ha mencionado Daniel antes, en el libro de los Hechos, el capítulo 10 y el versículo 38. Si tú buscas ese versículo, si no lo tienes guardado y subrayado, me gustaría que lo subrayase, lo guardases para siempre ese versículo. Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes, acentuaba Daniel, bienes, no males. La enfermedad es un mal. Jesús vino haciendo bienes y sanando a todos, ahí está otra vez, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A quién dice Jesús la palabra que Jesús sanaba? Sanaba a todos los oprimidos, ¿por quién? Por Dios, que es su voluntad, que esa persona tenga enfermedad. Si es la voluntad de Dios que esa persona esté enferma, Cristo no puede sanar a esa persona, porque estaría en contra de la voluntad de Dios. Él sanaba a todos, dice la Escritura, los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo. Mi hermano, el diablo es el que trae las enfermedades. Dios nuestro Señor, en la persona de Jesucristo, es el que las sana. No hay nada como un cristiano con la cabeza y el corazón bien amueblados. Parece que entramos en las lecciones de Barrio Sésamo, ¿verdad? Arriba, abajo, dentro, fuera. Esto es un poco igual. El diablo trae la enfermedad, Jesucristo sana. El diablo trae la enfermedad, Jesucristo sana. Muchas veces cuento que me encontré con un hermano arriba en el Hipercor, había pasado un cáncer, siempre digo, y el Señor sabe que hablo con verdad, que me alegro tremendamente de que él pasase ese cáncer como yo pasé el mío, pero es curioso que él me dijo, pero siempre he tenido paz y he estado tranquilo porque sabía que esto era de Dios. ¿Ah, sí? ¿Eso era la voluntad de Dios para tu vida? Entonces, ¿tú por qué tenías tu armario lleno de medicinas para echar de tu cuerpo aquello que era la voluntad de Dios para tu vida? Es una contradicción total. No. Sanaba a todos, dice la palabra, los oprimidos por el diablo. ¿De dónde viene la enfermedad? Muchos cristianos nos han hecho esta pregunta. ¿De dónde viene la enfermedad? La Escritura sí dice de dónde viene la enfermedad. Aquí en este versículo 38 se nos dice claramente que del diablo. Y hay otro pasaje en Lucas capítulo 13 donde se habla de aquella mujer encorvada que no podía enderezarse, no podía ver el cielo, andaba encorvada. Y Jesús la sanó, pero la sanó en día de reposo. Y había ahí unos religiosones que dicen, oye, en día de reposo, según la ley, no se puede sanar a nadie. Está esto lleno todavía, están por ahí todavía, ¿eh? Y Jesús le dijo, a vosotros se os cae un borrico ahí en una zanja y sea sábado, sea lo que sea, lo sacáis. Y a esta hija de Abraham no debía ser liberada de esta atadura de Satanás. Léelo luego allí, mi hermano. A la enfermedad que esa señora tenía, Jesús lo llama ligadura de Satanás. Y dice, tú en sábado liberas a tu asno, a tu buey, y esta hija de Abraham no va a ser liberada en sábado de una atadura de Satanás. ¿De dónde vienen las enfermedades? Hermano mío, las enfermedades vienen de Satanás. Son causa del pecado, claro que sí, pero detrás de todo este asunto está siempre Satanás. Y el que libera es el Señor. Ahora entramos un poco
¿Qué ordena a nosotros? ¿Qué nos ordena Jesús con respecto a las enfermedades? Porque hablamos de Jesús y decimos, bueno, que Jesús era Jesús. Jesús era Dios. Es cierto que Jesús era Dios, pero mira, mi hermano, todas las obras que Jesús hizo, las hizo como hombre. Dicen Filipenses que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de hombre y en esa forma de hombre, bautizado en el poder del Espíritu Santo, hizo todas las obras que hizo. Y es más, en el Evangelio de Juan dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, porque yo voy al Padre. Y al ir al Padre enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en mí y por medio del cual yo hice todas las obras que hice. Mira, me acuerdo ahora mismo, de un viaje que hicimos a Bristol a visitar a mi hija y estábamos dando un paseo por los alrededores y allá desde una colina, desde un alto, se veía abajo una especie de cúpula blanca a lo lejos y su novio venía con nosotros y le dije, ¿qué es aquello que se ve al fondo? Me acuerdo bien porque él nos dijo, Power Station, es una estación de poder, le llaman, era una central nuclear. Ellos lo llaman estación de poder. Hermano mío, el Espíritu Santo dentro de ti es una estación de poder. Dios está dentro de ti por el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, dice el apóstol Pablo, como decía muy bien Daniel, sacúdete en el nombre del Señor, que no eres una persona ordinaria, eres una persona en la cual habita Dios, el Espíritu Santo. Decía un pastor puritano que había un cartel en una casa medio derruida, antigua, una especie de palacio antiguo, donde decía, aquí vivió fulanito de tal, algún conde, algún príncipe, alguien importante. Y decía este pastor, en el hombre caído podríamos poner un cartel que dijera, aquí vivió un día Dios. Pero la caída lo echó todo a perder. Pero Jesucristo nos ha regenerado con su sacrificio, nos ha lavado con su sangre y nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Power Station, una estación de poder dentro de tu corazón. Y mira, mi hermano, en lo que estábamos, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo que debemos hacer tú y yo con respecto a la enfermedad? Esto sí lo miramos. Mateo capítulo 10. Vamos a buscar todos. Por favor, Mateo capítulo 10, porque seguramente muchos lo hemos leído y otros lo habremos pasado por alto con tanta facilidad y está ahí escrito tan claramente. Mateo 10, el versículo 8, ¿qué dice ahí el Señor con respecto a la enfermedad? ¿Qué orden nos da a nosotros con respecto a la enfermedad? Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, palabras mayores, echad fuera demonios. Y luego dice, no hagáis negocios como estos evangelistas de la chaqueta, que luego viven en grandes mansiones y tienen todo el dinero del mundo. El Señor dice, recibiste esto de gratis, dalo gratis, no negocies con eso, no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a la enfermedad? El Señor dice, sanad enfermos. Mira, esto lo dice a sus 12 discípulos. Digo esto un poco así de momento porque a veces surgen dudas en la mente de las personas. Bueno, sí, pero es que esto se lo dijo a sus 12 discípulos. Esto se repite a los 70, léelo, más tarde a los 70 les dijo lo mismo. Y esto se encuentra en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ves que Pablo, que no pertenecía ni a los 12 ni a los 70, está haciendo estas obras de sanar enfermos. Te encuentras a Esteban, que era uno que eligieron para servir a las mesas, que no era ni de los 12 ni de los 70, haciendo estas obras. Con lo cual, como dice el Señor Jesucristo en otro versículo, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Es para nosotros también, mi hermano. Sanad enfermos, como decía Daniel, no os achiquéis, no sois gente común,
Sois gente que tenéis una estación de poder dentro de vosotros. Mira, decía muy bien Daniel, perfectamente bien con respecto a los sentimientos. No importa cómo te sientas. A ti el Señor Jesucristo te ha dado autoridad y poder, ahora lo vamos a leer, para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. No importa cómo tú te sientas, si tú te sientes débil, dices, no, yo no tengo este poder. Sí, lo tienes porque el Señor te lo ha dado. Si a ti el presidente del gobierno te da un salvoconducto y en su nombre te da poder y autoridad para realizar ciertas cuestiones, no importa si tú estás enfermo, débil o te sientes fuerte, tú llevas la autoridad del que te la ha dado. Y el Señor te ha dado a ti autoridad. Hay días que te has comido un filete y te encuentras... Y hay otro día que te duele el estómago y estás hecho polvo. Eso no importa. Tú tienes el poder exactamente igual un día que otro. Sanad enfermos. Nos ha dado autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto también lo vemos. Mira, en el capítulo 9 de Lucas, pasamos un poco la Biblia adelante. Qué bueno es ver que esto está escrito allí, porque si no alguien diría, pero ¿de verdad esto se encuentra en la Biblia? Yo nunca había leído esto. Bueno, a lo mejor es porque no has leído nunca la Biblia o poco. Yo recuerdo, siendo un recién convertido, que había leído ya el Antiguo Testamento 2 o 3 veces y el Nuevo Testamento lo había leído 5 veces, de recién convertido. Y una vez en la playa, en un retiro, hablando con un hermano, le dije, está escrito en la Biblia, ¿no has leído esto en la Biblia? Me dice, bueno, yo es que no leo mucho la Biblia, leo un poquito de aquí, un poquito de allá. Digo, claro, así nos va. Así nos va. Está escrito en el capítulo 9 de Lucas, los versículos 1 y 2. Allí el Señor dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, volvemos a lo mismo, mi hermano, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mira, poder y autoridad son dos cosas necesarias, porque alguien puede que tenga poder, pero si no tiene autoridad, no puede utilizar ese poder. ¿Entiendes eso? Tú puedes tener poder, puedes tener un tanque en tu casa, pero si ni se te ocurra utilizarlo, si no tienes autoridad para utilizarlo, te va a caer un paquete. Pero a nosotros el Señor nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Nos ha dado poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los demonios. Hay demonios grandes y pequeños, ruines y más poderosos, sobre todos. ¿Y para qué nos ha dado poder y autoridad? Para sanar enfermedades. Hermano mío, tenemos poder y tenemos autoridad delegada de nuestro Señor Jesucristo para sanar enfermedades. Y dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La sanidad es parte del Evangelio de Jesucristo. ¿A quién le ha dado el Señor autoridad? ¿A quién le ha dado autoridad el Señor? ¿A los demonios? Es a los demonios a los que le dio autoridad. Le ha dado autoridad a la enfermedad como un ente en sí para que esté en nosotros. ¿A quién le dio el Señor autoridad? La Biblia dice que la autoridad nos la ha dado a nosotros. Entonces, ¿por qué nos están arrollando? ¿Por qué nos está arrollando la enfermedad? ¿Por qué nos están arrollando los demonios en muchas áreas de nuestra vida que nos están fastidiando? Si el poder no es suyo, el poder es nuestro. Bueno, para pensar, creo que algo que debemos hacer es ejercitar esa autoridad y ejercitar ese poder. Porque como decía muy bien Daniel, mira, no hago nada más que repetir lo que ha dicho Daniel, como lo que ha dicho José, cuando una cosa está bien dicha, lo siento, no puedo evitarlo. ¿En qué estábamos? Que luego me olvido lo que quiero decir. Nos ha dado autoridad sobre los demonios, mi hermano.
Si no lo ejercitamos, es como si no la tuviéramos. Debemos ejercitarlo. Y tú dices, ¿dónde están los demonios para que yo pueda en el nombre de Jesucristo ejercitar mi autoridad sobre ellos? Pues mira a ver, porque sí que están. Sí que los hay. Hay gente también extrema que va siempre mucho más allá y ve demonios por todas partes. Allí hay un diablo, allí hay un demonio, todos del demonio. El demonio por todas partes tampoco es así. Pero están por ahí y están haciendo su labor. Mira, a riesgo de repetirme mucho, habrá personas incluso que no han oído este testimonio. Quiero recordaros el caso de Mijaíl. Mijaíl era un joven rumano. Era alto, era fuerte, aquello era un armario. Y creo que incluso había trabajado de portero de discoteca, porque era tremendo. Mira, este joven, por las noches algo venía sobre él y le dominaba. Y él se levantaba en la oscuridad y peleaba con algo que no sabía ni lo que era, peleaba con algo. Una noche rompió por la mitad una mesilla de un golpe, tenía una pelea tremenda con algo en la oscuridad y no se tranquilizaba hasta que su padre se levantaba y lo agarraba. Y había una hermana que asistía aquí a la iglesia, que vino en una reunión de oración y nos contó lo que le estaba pasando a Mijaíl. Y alguien de la familia les dijo, vamos a llevarle a Rumanía, porque allí está la abuela, allí tienen una abuela pentecostal que tenía dentro de ella Power Station, tenía dentro de ella una estación de poder. Y la familia lógicamente lo sabía porque eso se ve. Y dijeron, vamos a llevársele a la abuela para que la abuela le ministre y tal. Y esta hermana le dijo, no hace falta que le llevéis a Rumanía, traedle a esta iglesia. Ella vino a hablar con nosotros en esta reunión de oración y nosotros le dijimos, sí, tráele el domingo que vamos a confrontar a ese demonio. Cuando se fue dije, madre mía, la que nos hemos metido. Ya verás el domingo. Cuando entró por allí, un bretón enorme. Después de la reunión, lo metimos allí en un cuartito y yo llamé a todos los que tenía a mano. Llamé a Dani, a Lincoln, a Marcelo. Yo digo, cuantos más entremos, a menos vamos a tocar. Si aquí se revuelve o pasa algo. A todos los hombres más fuertes. Bueno, entramos allí en el nombre de Jesucristo, reprendimos a aquel demonio, lo echamos fuera por el poder de Cristo. Es Cristo quien lo manda fuera. Definitivamente, jamás se volvió a soñar, jamás peleó con nadie. Aquello se acabó para siempre. Él venía los domingos a la iglesia, había una sonrisa en sus labios y un brillo en sus ojos. Hay que actuar, mi hermano. Podíamos haber cogido un poco de miedo o habernos puesto de lado y haber dicho, sí, llévale a Rumanía, a la abuela. Hay que confrontar esto y hay que actuar. Y por no perder mucho tiempo, tenemos el caso también del niño de Azucena. Tenía un chiquito de 12 años aproximadamente que tenía claustrofobia. Era imposible meter a este niño en el ascensor y hacerle bajar en el ascensor. Y su madre en una reunión de oración nos lo contó. Oramos por el chico. Reprendimos este espíritu del diablo. Porque todas estas cosas, todas estas alimañas, todas estas fobias son del diablo, no son de Dios, mi hermano. Son del diablo. Y Dios nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Pero tenemos que ejercitarla en el nombre del Señor. Y lo reprendimos y lo echamos fuera. Y ese chico subía y bajaba en el ascensor continuamente y le decía a su madre, mamá, ¿no tienes una bolsa de basura por ahí para tirar? Porque él quería bajar una y otra vez en el ascensor y experimentar dentro de él la libertad que tenía. Aquella claustrofobia se marchó para siempre. Hermano mío, tú tienes ese poder dentro de ti. El Señor te lo ha dado. No somos una banda no sé cómo decir, de pobrecillos que nos reunimos para contarnos nuestra vida, nuestras penas, nuestras tristezas. Somos la iglesia de Jesucristo. Se nos ha delegado el poder de Cristo. Tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, vive en nosotros. Es una cuestión de liberarlo, es una cuestión de fe, es una cuestión de ejercitarlo. Mi hermano, tú eres una persona especial, no eres una persona cualquiera. Bueno,
Dicen que es la voluntad de Dios, dicen algunos, que alguna persona esté enferma. ¿Lo habéis oído igual que yo? Había una persona que cruzaba el paso de cebra, allí donde yo trabajaba, tenía un paso de cebra enfrente, y a veces estaba en el mostrador y lo veía, y ella pasaba todas las mañanas, la pobre, con su garrotica muy despacito, pobre. Y cuando llegaba al otro lado de la acera ya había una amiga que decía, hola Pili, ¿cuánto siempre hay y tal? ¿Cómo me llama la atención lo bien que lo llevas, Pili? Lo bien que llevas, ¿qué? La enfermedad, pobrecita mía, no tienes nada más que darle, claro, lógicamente, tratas de animarla un poco y diciendo, qué bien lo llevas. Pero esa no es nuestra labor, mi hermano. Esa no es tu labor, mi hermano, que acaricies a una persona que lo está pasando mal, bien sea por una enfermedad o por lo que sea, y le digas, qué bien lo llevas. No, esa no es tu labor. El Señor Jesucristo nos ha dado autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y no es la voluntad de Dios que nadie en su pueblo esté sano. Si Dios quisiera que estuviésemos enfermos, si es la voluntad de Dios que alguno de nosotros estemos enfermos, entonces ¿para qué nos dio autoridad sobre la enfermedad? Hay preguntas que debíamos hacerlas, hermano. Cuando nos hacemos las preguntas correctas siempre recibimos las respuestas correctas. Si Dios nos ha dado poder sobre los demonios y autoridad sobre las enfermedades, ¿para qué nos lo ha dado? Si su voluntad es que estemos enfermos. Es como si te mandasen al centro de un bosque donde hay un oso enorme y te dan un rifle grande con unas balas de estas y te dicen, pero no lo uses. Si acaso te sale el oso, el rifle no lo uses. Porque a lo mejor es la voluntad de Dios que el oso te coma, que te mate. Pues si no quieres que lo use, ¿para qué me lo das? No, te lo doy para que te sientas un poco mejor mientras te devora. De verdad es que entrando en estas cosas, algunas cuestiones son En fin, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, para ir terminando, mi hermano, quiero comentar que la fe es esencial para la sanidad. Es importante, la fe es esencial para la sanidad. Mira, leo en Mateo capítulo 9, si puedes seguirme bien, si no, pues voy un poquito. Mateo 9, versículo a partir del 27, dice allí, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Vosotros creéis que yo puedo sanaros la vista? ¿Tú crees que el Señor puede y quiere sanar tu enfermedad? Sí, Señor. Solo faltaría. Y el Señor dijo, muy bien, pues conforme a tu fe te sea hecho. Es necesaria la fe. Es necesaria la fe. Hay otro pasaje en los Hechos de los Apóstoles, este es muy significativo también, el capítulo 14 de los Hechos. Ahí es el apóstol Pablo, 14, versículo 8. Sí que lo encontraré. Hechos 14, 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, mi hermano,
viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Mira, este hombre estaba escuchando a Pablo. Seguramente que Pablo no le estaba hablando de política ni de tonterías, les estaba hablando el Evangelio de Jesucristo. Y esto de alguna manera despertó la fe en el corazón de aquel cojo que estaba oyendo, porque, como dice la Escritura, la fe viene por oír la palabra de Dios. Hermano, tu fe se está despertando en esta mañana porque estás oyendo la palabra de Dios acerca de la sanidad y se está despertando fe dentro de ti. Así funcionó en este lisiado de Listra. Y Pablo dice que fijando en él los ojos, Pablo era un hombre espiritual, no sé qué es lo que vio, cuál fue su discernimiento sobre esta persona, dice, pero fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo: ponte de pie en el nombre de Jesucristo, de un salto, y era de nacimiento cojo. Mi hermano, la fe es indispensable. Mira, hay otro pasaje, eso está en Marcos 6, 5 y 6. Allí se nos habla de que Jesús fue a su tierra, a Nazaret, donde se había criado, y dice que allí no pudo hacer muchas sanidades. De hecho, el original dice que hizo algunas sanidades poniendo las manos sobre ellos, algún dolor de cabeza, alguna cosa pequeñita. Dice, no pudo hacer muchas sanidades debido a la incredulidad de ellos. Fueron incrédulos porque cuando le vieron dijeron, pero si este es el hijo de María, este es el hermano de Judas, el hermano de Jacobo, pero este chaval ha andado por aquí toda la vida. Y Jesús dice, ¿ves? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su familia y en su casa. Y debido a eso le menospreciaron, se escandalizaron de él y no le creían. ¿De dónde tiene estos milagros y estos poderes? Incredulidad. Y debido a la incredulidad de ellos, dice la palabra, no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Ves, mi hermano? Es necesaria la fe. Tu fe personal. Es bueno que el que ora por ti, estos ancianos de la iglesia que mencionábamos, sean por supuesto ancianos con fe en Dios y no solo religiosos. Tú tienes que discernir. Pero tú personalmente tienes que tener tu fe también. Es necesaria la fe, no solamente para recibir la sanidad, sino para recibir cualquier cosa de Dios. Mira que la moneda de cambio en el cielo es conforme a tu fe te sea hecho. Mira que yo le digo tantas veces a los hermanos, hermano mío, yo no estoy en contra de la oración ni de las reuniones de oración. De hecho, yo durante toda mi vida, Sole sabe, he dirigido muchas reuniones de oración, vigilias de oración, pero yo siempre insisto y digo, no consiste todo en orar y en orar mucha gente y en orar muchas horas. Tenemos que creer, mi hermano. El Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. El creyendo la gente se lo pasa por alto, lo olvida, lo pierde. No, el Señor ha dicho que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. Por tanto, vamos a orar, vamos a juntarnos mucho, vamos a orar fuerte, vamos a... No, os habéis saltado lo principal, todo lo que pidierais en oración, creyendo. Padre, yo te pido, en el nombre de Jesucristo, por esta cuestión, debemos pedir siempre conforme a la voluntad de Dios, mi hermano. Dice Pablo, el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a ciertas cuestiones, está aquí. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad? Ahí está, lo hemos leído. Que sea sanado. Jesucristo se llevó nuestras enfermedades en el madero. Él sanaba a todos y Él nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Y nos mandó ir a sanar enfermedades. Id y sanad a los enfermos. Iba a decir algo que no lo voy a decir porque es un poco ofensivo. Esto es lo que el Señor dijo. La fe es totalmente necesaria, es esencial. Y la incredulidad es un obstáculo. Ahora, con esto sí que ya termino. Procuro ser fiel en esto. Pues siempre digo que hay pastores que cuando dicen ya vamos a terminar, falta como media hora. Pues yo estoy seguro que ahora sí vamos a terminar. Mira, una de las formas que podríamos con este tema podríamos estar tanto tiempo, porque es tan extenso y podríamos mencionar tantas cosas buenas. Pero bueno, en esta mañana
con esto tenemos que ir servidos y tiene que ser bastante. Hay diferentes formas, mi hermano, de sanarse. El Señor hizo algunas sanidades que fueron instantáneas. El apóstol Pablo, Felipe, Esteban, otros hicieron sanidades que fueron instantáneas, pero hubo sanidades que no se efectuaron al momento. Hubo uno que el Señor le dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. Eso requería fe. Si este hubiese dicho y no hubiese ido a lavarse en el estanque, ese no hubiese recuperado la vista. Pero tuvo fe y fue y se lavó y salió viendo. Con los 10 leprosos el Señor le dijo, id y presentaos al sacerdote. Un leproso no puede presentarse al sacerdote cuya labor era examinarle a ver si la lepra se había ido de la piel o no. Un leproso no puede ir al sacerdote cuando tiene la lepra encima. No habían sido sanados. La orden del Señor fue, ve y presentaros al sacerdote. Y dice la palabra de Dios, y mientras iban, fueron sanados. Si alguno de ellos hubiese dicho, ¿cómo voy a ir al sacerdote yo con lo que llevo encima? Ese no hubiese sido sanado. Pero mira, tuvieron fe y ejercitaron su fe. Y el Señor dice, mientras iban, fueron sanados. Volvió uno, ya sabéis la historia, a darle gracias al Señor. Y le dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que han sido sanados? Solamente uno ha venido a darle gloria a Dios. Qué importante es esto. Por eso yo mencionaba antes en la oración que es importante que este niño se sane. Yo lo creo, el diablo no me va a mover a mí de ahí. Pero qué importante es también que sepan, mi hermano, que se necesita fe para la sanidad. Que no es suficiente con orar y orar y orar, se necesita fe. Una persona ora por algo concreto, por una enfermedad, cualquier cosa. Está orando al Señor y pidiendo al Señor. Tú le preguntas a esta persona, ¿crees que el Señor te lo concederá? Y dice, no lo sé. Yo se lo he pedido y ahora ya veremos. ¿Eso se puede llamar fe, mi hermano? La Escritura dice que fe es certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Certeza. Si tú preguntas, ¿le has pedido al Señor esto, lo que sea, conforme a su voluntad? Correcto. ¿Crees que el Señor te va a responder? No lo sé. Como digo muchas veces, como el que echa la tómbola. Tú echas a la tómbola, pero no sabes si te va a tocar o no. Echado, ¿te va a tocar? No lo sé, ya veremos a ver cuándo abra la papeleta. Pero el Señor no es una tómbola, mi hermano. El Señor dice que todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y si la palabra de Dios no es firme, no hay nada firme en el universo físico y espiritual. Todo es mentira. Solo la palabra del Señor es verdad. De manera que no solamente orar y orar, debemos creer. Certeza, convicción. ¿Crees que el Señor te concederá eso? Sin duda. Puede que no al momento, puede que tenga que ir a lavarme al estanque de Siloé y eso es tipo de que quizá tenga que pasar un tiempo en mi vida. Yo tengo una hija que tiene 40 y tantos años que la atropelló un coche cuando tenía 5 añitos. La partió el fémur, es una historia larga que no la voy a contar entera, pero la partió el fémur, esa pierna cuando la trataron en el hospital, hicieron una barrabasada y la estiraron más de la cuenta por tenerla colgada allí, y la pierna rota, que generalmente queda siempre un poquito más corta que la sana, en este caso quedó más larga, porque los médicos la estiraron más de la cuenta, se entretuvieron, se distrajeron. Esa pierna le quedó 2,5 centímetros más larga que la pierna sana. 5 años tenía. Cuando tenía 15, 10 años después, digo esto porque no siempre la sanidad es al momento. A veces en ir a lavarte al estanque de Siloé o en ir a presentarte al sacerdote puedes tardar 10 años, entiéndeme, mi hermano. 15 años tenía la niña. Cuando en una reunión de un retiro de iglesia en Carrión de los Condes, después de terminar todo, cuando la gente estaba metiendo ya las cosas en su bolsa para marchar a casa, el pastor todavía dijo, si alguien quiere que oremos por alguna cuestión, que pase aquí adelante. Y la niña, perdóname, no puedo evitar conmoverme todavía. La niña pasó adelante. Ella vino a buscar su sanidad. El pastor que ministraba
buen hombre de Dios. No era alguien que se caracterizaba por un ministerio poderoso de sanidad, precisamente. Yo creo que fue la niña la que se llevó su sanidad con su fe personal. Ella vino por su sanidad. Y oraron por ella. Cuando el pastor oró por ella, su hermano, aquí presente, fue testigo, estaba allí con el pastor orando por la niña. Cuando oraron por ella, la pierna empezó a moverse, le empezó a vibrar. Y ella salió fuera al pasillo, fuera del lugar donde estábamos reunidos, se quitó sus zapatos y cuando se quitó los zapatos vio que la cadera estaba perfecta. Claro, 2,5 centímetros más corta una pierna, imagínate, la cadera está... Siempre la teníamos que poner una calza en la zapatería para que se nivelase y no le dañase la columna. Cuando ella se quitó sus zapatos allí fuera y vio que la columna estaba bien, comenzó a chillar, comenzó a dar gritos. No es para menos. Y su hermano entró corriendo y le dijo al pastor: el Señor ha sanado a mi hermana. 15 años tenía. Tiene hoy 40 y algo, he perdido la cuenta. Tú tuvieras 9 hijos, también perderías la cuenta de los años de tus hijos. Y ahí está. Bendito sea el nombre del Señor. Exactamente igual. Yo guardo una cosa allí de algo que llamamos microporoso, los zapateros, de 2,5 centímetros lo guardo en el cajón de mi casa. Un día lo traje a la iglesia, no sé si recordáis, y os lo pasé para que fueseis tocándolo uno a uno y os dije: estáis tocando un milagro. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Ahí está. Estoy seguro de que ella tuvo fe. Tampoco dudo que su hermano la tuviera, por supuesto. Desde luego alguien por allí tocó la tecla de vida, porque se necesita fe para eso, mi hermano. No solamente orar y orar y horas de oración y mucha gente orando. Con uno solo, mi hermano, que tenga fe, ya la obra se va a realizar. Ahora, algo que podemos hacer también, entre otras muchas cosas, es rechazar la enfermedad. Porque el diablo la va a traer. La prueba la tenemos, a mí me la trajo. Me la puso encima. Cuando la doctora dijo: tienes una leucemia mieloide aguda. Mi esposa dijo: ¿leucemia? Peleó con el diablo una noche y dijo: ¿leucemia? ¿Te has atrevido a ponerle una leucemia? Le llamó algo al diablo que no se puede decir en la iglesia. Y ella hizo cara y dijo: de ninguna manera tú te vas a llevar esta enfermedad, porque esta enfermedad es tuya, no es nuestra. Mira, mi hermano, esta es la actitud y la reacción que tenemos que tener cada uno. Y mantenerla el tiempo que sea necesario, con fe, hasta que se vaya. Cuando alguien viene a tu casa y te trae un regalo, si tú no tomas, si tú no quieres ese regalo, ¿de quién es ese regalo? ¿De la persona que lo trae? ¿Sí o no? Porque tú lo has rechazado, tú no lo has querido. Al diablo hay que decirle eso: ese paquete yo no lo voy a recibir, no lo quiero. Luego es tuyo, te lo llevas contigo a donde tenéis que estar los dos, al infierno. En el nombre de Jesús. Mi hermano, esto no es un juego, esto es una realidad y hay que ejercitarlo. En el nombre del Señor hay que ejercitarlo. Ella contó su sanidad de 1 centímetro, de una pierna más alta que otra. Para Dios le da igual 1 centímetro que 2,5, como mi hija, como incluso más, como he leído en algunos casos de sanidad. También es un milagro igual de grande. Tuvimos un niño que pequeñín, con no sé si 2 años o 3 pequeñín, lo atropelló un coche, también le abrió el cráneo. Y recuerdo en el hospital de Alcalá de Henares que las enfermeras salían y le decían a otra: este niño se muere. Y la otra le dio con el codo y le dijo: cállate, que está ahí su padre. Pero su padre ya lo había oído. Ese niño está todavía por ahí quemando cartuchos, como digo yo, gracias a Dios. Porque tuvo unos padres que en su mayor o menor conocimiento de la palabra de Dios se plantaron y dijeron: no, Señor. El Señor se llevó en su cuerpo sobre el madero todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Hemos orado, ha tenido una buena idea, Soledad, de hacer una oración en esta mañana, que cada uno se pusiera la mano en el lugar de la enfermedad y que recibiésemos
luego ya no vamos a hacer más en este sentido en esta mañana. Pero continuamos, mi hermano, en esta línea, en este convencimiento. Estamos aquí para algo más que... Yo soy amigo de la buena doctrina, porque la mala doctrina hace mucho daño en la vida y en los corazones de la gente. Pero estamos aquí para algo más que tener una buena doctrina. Se nos ha dado autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En esta mañana no he tocado el limpiar leprosos o resucitar muertos. Quizás deberemos crecer un poco más en la fe y ya lo tocamos mañana. Pero a esto hemos sido llamados también en el nombre del Señor. Vamos a cantar todavía antes de irnos este himno precioso que dice: yo soy el Señor tu sanador, yo soy tu Dios tu sanador. Tú eres mi Dios, mi sanador. Tú eres mi Dios que me sanas, vienes a mí, sanas mi enfermedad. Tú eres mi Dios que me sana. La respuesta del Señor es: yo soy tu Dios, tu sanador. Yo soy tu Dios, te sano. Yo vengo a ti, sano tu enfermedad. Yo soy tu Dios, que te sano. Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos este himno antes de marchar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta reunión preciosa en esta mañana, por cada una de la vida de los hermanos que han asistido a este culto, a este lugar de alabarte juntos en agradecimiento genuino del corazón por lo que tú eres y lo que has hecho con nosotros. Y te damos también las gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Bendito sea tu nombre. Te damos las gracias por la estación de poder que tú has puesto dentro de cada uno de nosotros, que es tu Santo Espíritu. El que está en nosotros es mayor, mucho mayor que el que está en el mundo. Y nos ha dado autoridad para ciertas cosas que ya no vamos a olvidar, Señor, y que en tu nombre ejercitaremos para tu gloria y para nuestro bienestar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Dios, mi sanador, tú eres Señor, me sanas, llegas a mí, sanas mi enfermedad, tú eres mi Dios, me sanas. Sanador, yo soy tu Dios, te sano. Yo llego a ti, sano tu enfermedad. Yo soy tu Dios, te sano. Tú eres mi Dios, mi sanador, tú eres Señor, me sanas, llegas a mí, sanas mi enfermedad, tú eres mi Dios, me sanas, llegas a mí, sanas mi enfermedad, tú eres mi Dios, me sanas. El martes a las 7 tenemos reunión de oración, el siguiente domingo a las 12.